justicia cotidiana en la implementación de los medios alternos de solución de conflictos. Muchas gracias. Buenos días para todos. Después de escuchar el día de ayer y el día de hoy tantos temas refiriéndose siempre a buscar y alcanzar ese ideal que todos tenemos como abogados, como operadores del sistema, y todo se resuelve y todo viene a llegar nuevamente a la persona. Muchas veces nos perdemos en los procedimientos, nos perdemos en toda esa parte procesal, que al final de cuentas se pierde de vista lo fundamental. La justicia cotidiana es aquella que todos los días nosotros la vivimos en nuestra casa, en las escuelas, en los centros de trabajo, con los compañeros. Tiene que ver con privilegiar las salidas alternas para que las personas logren convivir en armonía. Todo debería reducirse a eso, a buscar la manera de que las personas puedan ser tomadas en cuenta, visibilizadas. Hace rato escuchaba al doctor Murillo, que de verdad gran referente, de todos esos temas de discriminación, de todos esos temas de género, donde tristemente esto inicia en las casas. Es en los mismos hogares donde se comienzan a gestar todo este tipo de discriminaciones y todo este tipo de abuso contra quien debería encontrar en esos lugares precisamente ese apoyo, ese acompañamiento que le permita ir creciendo de una manera integral, de una manera donde se sienta digno de existir, de convivir y de coexistir y de convivir con otras personas. Desgraciadamente, casi siempre estamos buscando ya nada más la manera cuando ya están en el supuesto. Y a mí eso me dejaba de verdad con una tristeza enorme tras 25 años de haber terminado la carrera de Derecho, y sentía que le salía debiendo a la sociedad. Porque al final de cuentas siempre estamos preocupados que si el proceso, que si esto, y el artículo primero constitucional es muy claro cuando refiere que deben de privilegiarse las salidas alternativas antes que cualquier proceso. Y sin embargo, y tristemente en una comunidad jurídica adversarial de choque, y lo estamos viendo, ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo entre los que conocemos el derecho y conocemos las relaciones. Imagínense ustedes cómo nos ven a nosotros, el ciudadano de a pie, el ciudadano que jamás ha tenido acceso a venir como nosotros a estos foros, donde se nos permite el uso de la voz, donde se permite que podamos expresarnos. Imagínate aquel ciudadano que percibe una justicia totalmente alejada, totalmente fuera de su control. Y entonces yo veía, ok, hemos estado hablando mucho de todas las propuestas, pero a ver, ¿quién ha hablado de prevención? ¿Quién ha hablado del realmente cómo se va a solucionar esto? Cuando comenzábamos con métodos alternos, todos me decían, entonces ya no eres abogado. Ya la perdimos, la Olguita que era tan buena para pelear, porque créanme lo que para estar acá es un proceso. Tras 25 años de haber sido una de las mejores peleadoras ahí, porque a mí en mi facultad, o sea, no había métodos alternos y esto ni siquiera se alcanzaba a vislumbrar. Hace más de 25 años que soy abogada. Cuando viene esto de los tratados internacionales y entonces México que forma parte de todo esto, y yo le veo una oportunidad. ¿Cómo lo aplicábamos? Bueno, pues vamos con los operadores del sistema judicial, vamos a sensibilizar. Y me decían, a ver, eso siempre lo hemos hecho nosotros. Eso siempre lo hacemos. Y yo decía, bueno, ¿y entonces por qué la violencia no disminuye? Íbamos a las universidades y le dábamos clases a los futuros abogados. Y decían, ¿cuál? La materia esa que usted hace llorar a la gente y todo eso. Eso no. A mí me interesa penal, porque yo sí quiero ir y meter a todos a la cárcel. O, tristemente, el día de hoy, muchos alumnos
dicen quiero delinquir y que no me pesque. Tristemente. Eso se dicen las universidades. Luego íbamos a las preparatorias sin nada de este tipo de metodología, sin conocimientos previos, muy complicado. ¿A dónde vamos? ¿A las secundarias? ¿A las primarias? ¿Y por qué no a preescolar? A ver, la licenciada está diciendo cosas fuera de orden. No nada más a las escuelas. Es más, vámonos a las iglesias, vámonos a cualquier club donde nos abran espacio y nos digan que hay una manera de que las personas resuelvan sus conflictos sin necesidad de llegar a la cuestión judicial. Eso, los métodos alternos no son, y contradigo aquí algún ponente que dijo que son como para descongestionar el sistema. No son para eso, son mucho más. Los métodos alternos sirven como prevención, pero sirven también como metodologías para que los niños creen una cultura y crean una cultura de paz y que comiencen a entender que ellos no necesitan que un tercero venga a decirles cómo o no pueden manejar lo que ellos sienten. Porque en un conflicto, yo estoy en el conflicto y alguien dice, alguien que no me conoce, que está bien preocupado ahorita por la vulnerabilidad que están en los cambios que hay y que aparte va a decidir sobre mi vida, sobre mis relaciones, sobre mi patrimonio y sobre cómo yo deba sentirme. Yo creo que es tiempo de voltear a ver que hay otras maneras. Cuando vamos a las escuelas y los niños comienzan a entender que no es la única forma, que el pleito no es la única forma, que el pleito lo que deja muchas veces es un costo económico alto. ¿Para quién? Para el Estado y en consecuencia, ¿quién paga ese costo? Nosotros. Un costo emocional tan fuerte que personas que se han pasado esperando una resolución 5, 10, 15, y tengo un caso que yo creo que raya en la exageración, más de 40 años entre unas familias que siguen pugnando y promoviendo recursos y recursos y recursos y recursos, y hasta la fecha es una disputa familiar donde se hablaba de una propiedad, y esa propiedad bien atendida en su momento, tal vez el origen simplemente era comunicación, tal vez simplemente era visibilizar al otro, entender qué el otro, qué sentía, qué pensaba. Pero eso no importa, porque como quiera el abogado que yo tengo, ese sí es bien fregón y es bien peleonero y ese sí va a ganar, porque ese no se raja y ese no tiene miedo. Tenemos que cambiar esa perspectiva y tenemos que entender que nosotros mismos, a ver, si yo creo el problema, ¿quién va a crear la solución? Somos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vayamos a educar y reeducar en el conflicto, quitándole ese sentimiento y esa emoción que nos provoca negativa cuando escuchamos conflicto. Si yo ahorita aquí les digo a alguien que si el conflicto es bueno, es malo, y pues digo, es más, yo interactúo, aunque sea una conferencia, yo interactúo, porque se me da el interactuar con las personas. Yo ahorita les digo, a ver, levanten la mano quien piense que el conflicto es malo. ¿Quién piensa que es malo? Digo, con confianza, a ver, ¿quién piensa que el conflicto es malo? Nadie, no queremos decir, porque luego sí está mal la respuesta, ¿verdad? Bueno, la realidad es que eso es lo que nos han hecho creer, porque es la manera como se resuelve, no es la manera como se estudia el origen. Y entonces ahorita que escuchaba yo hablando de orígenes, bueno, qué maravilla hablar de las causas. ¿Dónde nacen estas causas? Estas causas nacen de la violencia que primeramente se gesta en el hogar, luego va y se replica en los centros educativos, y de ahí va y se traslada a los centros de trabajo, y por supuesto a la comunidad, y entonces llega un momento dado que ahora sí ya vamos a intentar todos ver por qué pasó eso y cómo vamos a castigar. Bueno, la idea es sanciones más severas, vamos a bajar la edad, que ahora ya no sea de 18, no, ahora que un niño de 12 años sea responsable.
Y ahora sí entramos todos a castigar y a asombrarnos y a decir, bueno, eso pasa en Veracruz porque en Monterrey no, que en Monterrey pasa todo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que preferimos cerrar los ojos y decir, yo lo mando a una escuela, a lo mejor de tal denominación para que, con respeto a todas las religiones, que sea católico, para que me lo entreguen ya con confirmación, primera comunión. Es más, si me lo entregan ya con acta de matrimonio, feliz, porque yo ya cumplí. Una sociedad que delega. Estamos en una sociedad donde no nos hacemos responsables. Tenemos que comenzar a partir del autoconocimiento. Los métodos alternos nos hablan de que se trata de conocernos primeramente nosotros. ¿Cómo nos atrevemos a querer resolver conflictos ajenos cuando los propios ni siquiera tenemos la capacidad de hacerlo? Yo creo que esto tiene más bien que ver con nosotros, con que estas materias, educación socioemocional, resolución de conflictos, comunicación asertiva, efectiva y afectiva, ¿por qué no? Y llegando más allá, compasiva. Porque de verdad que la comunicación compasiva también se enseña. ¿Cómo se enseña? Bueno, desarrollando precisamente empatía a través de prácticas restaurativas que todas las escuelas tendrían que tener. Y digo todas las escuelas porque generalmente esto decían, eso no es mi problema. Los maestros decían, no es mi problema porque en la casa inicia el problema. Y en la casa decían, pues para eso lo mando a la escuela, pues para que le enseñen. Y luego la escuela y la familia decían, pues porque vaya a la iglesia y en la iglesia le van a enseñar. Y luego el de la iglesia decía, no, yo ya no me hago responsable, es en la calle donde le van a enseñar. ¿Qué hay en la calle? No hay nada bueno. Entonces, yo creo que esto de los métodos alternos, más allá de que sea una simple auxiliar, se tiene que trabajar en también visibilizar a los mediadores privados, con todo respeto para los públicos. Solamente le cambian el nombre y de ser un asesor jurídico eres un mediador. No, eso se requiere de una capacitación constante, donde realmente comencemos a entender que si en nuestras manos tenemos la posibilidad de que las personas, yo no ayudar a resolver. ¿Por qué? Porque como abogados siempre tenemos eso tan bonito que se siente de protagonismo, que nos sentimos que nosotros vamos a ayudar a resolver. Donde cambiamos la perspectiva y digamos, ahora, por primera vez, te visibilizo a ti y tú eres el responsable de las soluciones que encuentras, porque al final de cuentas, tú también vas a ser responsable de las consecuencias. Si tú encuentras una manera adecuada, pues que finalmente va a evitar toda esa carga que ya decía, económica, emocional, y por qué no hasta de salud pública. Cuando tenemos una situación de conflicto se nos nota, por supuesto, y también que entendamos la vulnerabilidad de las personas, el hecho de que seamos abogados y que seamos penalistas y que seamos cualquier puesto y cualquier funcionario, no dejamos de ser persona. Perdemos de vista eso, porque a mí no me va a pasar porque eso me la sé de todas. ¿Y qué creen? Saliendo de aquí, de esta conferencia, yo le tengo que llamar a mi niña y a mi niño y tengo que estar tan preocupada de qué va a pasar, qué están haciendo, porque finalmente todos esos grupos tan vulnerables de los que se ha estado hablando, de las mujeres, las comunidades indígenas, a ver, si nosotros nos sentimos muchas veces que estamos en un sistema que no alcanzamos, hablo de gente preparada, de gente que conoce el derecho, profesionales del derecho. Imagínense cómo se siente la gente que jamás ha tenido acceso a una formación jurídica. ¿De dónde se tiene que trabajar? Crear cultura. Que las personas sean conocedoras de sus derechos, de sus obligaciones, y quitarle eso de que el menor y el interés, no, espérame tantito, ellos ya son sujetos de derechos. Darles esa dignidad y revestirlos de que ellos también son capaces de entender. A mí me ha tocado en la escuela, tenemos una comunidad escolar donde las materias que se daban, quitamos religión y quitamos esto y se nos vinieron encima a todo el mundo. ¿Por qué hace eso? Y entramos con resolución de conflictos, no sin muchos
peros de la secretaría porque decía, ¿cómo que está enseñando resolución de conflictos? ¿Eso qué es? Le tuvimos que cambiar el nombre, llamábamos prevención de violencia, le llamábamos que acoso, que le llamábamos de muchas maneras. Pero la realidad es que siempre era intentando dotar de estas habilidades que permiten a los niños desarrollarse como una persona integral que va a salir de aquí y de afuera va a desarrollarse en un mundo donde tiene que hacer gala de estas habilidades. Entonces, a mí de repente me causa cierto conflicto el venir y pararme aquí y decir, esa es la manera, pero créanme lo que tengo más de 12 años haciendo este tipo de metodologías en contra de muchas cosas y afortunadamente al día de hoy tengo niños que llaman un sábado, un domingo y te dicen, directora, gracias, porque estuve a punto. Les platico así brevemente una anécdota de este niño, llama, era un sábado, luego así como los teléfonos que los fueron por allá cargando y lo olvidé. El domingo me habla un niño y me dice, te estaban buscando por todos lados, déjame le llamo, ¿qué pasó, mira? ¿Verdad que yo sí le gano? ¿Verdad que yo sí le gano, licenciada? Sí, claro que sí, tú sí le ganas. ¿Qué pasó? Y yo le escuchaba la voz angustiada, dice, anoche se pidió cena y entonces, ¿conoces cuando estás en este tipo de actividades académicas, intentas lograr ir más allá con los alumnos, no quedarte así como un mero matrícula, sino ir más allá? Anoche pedimos cena y resulta que pues la mayoría quería hamburguesas, yo quería unos tacos, la pareja de mi mamá se molesta, que siempre quiero hacer lo que me da la gana, me da un puñetazo, le voy a mandar unas fotos y me manda las fotos. Me tumbó los dientes y todo ensangrentado. Entonces digo, ¿cómo estás y qué hiciste? Me dice, pues yo me acordé de usted. Me acordé que usted me dijo que si yo tomo decisiones, dijo, sí sabe que yo le gano. Sí, un niño de 15 años, de secundaria, hermoso, bonito, precioso. El señor, pues un señor bajito, de estatura, físicamente, nada que ver un niño y enojado y en esas condiciones, nada que ver. ¿Verdad que le gano? Sí, claro que sí, sí le ganas. Pues bueno, yo me detuve y pensé lo que usted me dijo, que primero hay que sentir, luego pensar y después actuar. Imagínense que alguien les diga esto y que alguien que hubiese podido cometer un delito en ese momento se detenga. Esos son los casos de éxito que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Y podría citar infinidad. ¿Para dónde voy? ¿Por qué entonces necesitamos promover que estos mecanismos se enseñen desde edad básica? Desde la escuela, desde el kinder, ¿cómo? Descubriendo emociones, ¿por qué me siento así? Luego en la primaria abordándolas y gestionándolas. Y luego en secundaria gestionándolas y ayudando a otros a que también la puedan gestionar. Tenemos generaciones de mediadores que salen de primaria, salen con su certificado de primaria, pero también salen como gestores ya, constructores de paz, constructores. Entonces, eso es muy idealista. Tenemos que seguir siendo idealistas. Porque si nosotros no somos idealistas, ¿quién va a hacer este trabajo? ¿A quién se lo vamos a dejar? Porque podemos culpar ¿a quién? Al Estado, la política, a los funcionarios, a todo el mundo podemos culpar. Pero ¿cuándo vamos a tomar nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad, yo les insisto, más allá de la carrera que profesemos, mucho más allá de lo que nos dediquemos, tenemos que saber y entender la vulnerabilidad de la que nosotros estamos todos los días. Yo les insisto, digo, hoy se siente padrísimo estar de este lado, pero saliendo de aquí sigo siendo persona, sigo siendo usuaria, sigo siendo en un momento dado parte de este sistema que día tras día normaliza la violencia porque así es, porque es normal. ¿De qué te quejas? Donde los medios de comunicación tampoco nos ayudan en mucho, donde sabemos que hay una violación de derechos humanos y luego decimos, bueno, pero si formamos parte nosotros de este sistema, ¿cómo lo detenemos? Pues yo insisto, a través solamente de la prevención. Para mí, eso es algo muy importante, comenzar a generar cambios internos para, a su vez, replicarlo con nuestras familias y luego de las familias que lo repliquen
¿Dónde se desarrollan? Por ejemplo, en la escuela, que es una parte que socializa, que enseña a socializar, porque de ahí ensayan cómo van a ser ciudadanos. Si nosotros comenzamos a cambiar esa parte retributiva, donde a cada uno le damos lo que merece, y créanme lo que a veces no nos merecemos muchas cosas buenas, ¿eh? Entonces, cambiar esa parte y dar a cada uno lo que necesita. Me decía mi niña, que tengo una niña de 16 años que de repente es con la que entro en conflicto porque dice que los dejo solos por andar, porque a mí me dice, ¿por qué te gustan los más problemáticos? No me gustan los más problemáticos. Simplemente la mayoría de las veces es la gente que más necesita. Ese niño que te está esperando para decir, ya viene la licenciada, voy a hablar con ella. Un centro de mediación donde de verdad que después de pandemia, donde, y vuelvo a insistir, lo repito, y dice mi Paco, es que siempre dices eso, la verdad, después de pandemia, donde se supone que todos, a ver, todos nos quedamos en casa, todos nos quedamos con las personas adecuadas que nos deben de dar apoyo, cuidado, respeto, cariño y todo lo demás que significa un hogar. ¿Qué creen que pasó? La violencia se disparó, mucho más. Entonces ya no podíamos culpar a los centros educativos, ¿verdad? Las escuelas ya no eran las escuelas, porque estábamos en una pantallita. ¿Qué pasó ahí? Nos dimos cuenta que donde se genera precisamente todo este tipo de abusos son de quienes menos lo esperamos. A quien yo debo voltear y decir, wow, yo estoy a salvo, porque ya estoy aquí, ya estás conmigo. Y resulta que es donde se enseña a discriminar, donde se enseña a juzgar, donde en un momento dado no eres incluido, no eres parte de las decisiones que se toman. Y hablaban, hay que empoderar a la mujer. Hay que empoderar a todos, a niñas, niños, a todos hay que empoderarlos. Porque muchos pequeños también no saben que realmente su voz cuenta. Les han dicho que tienen derechos, les han dicho que tienen obligaciones. En ocasiones hemos llevado a la Casa de la Cultura Jurídica a dar algunas clases, hemos llevado magistrados que hablen con los niños, hemos llevado jueces penales donde las preguntas que hacen los niños son tan interesantes, las preguntas que les hacen a un juez, que tengo un amigo magistrado que me dijo, oye, sí voy a ir a tu escuela, porque gracias a mi amigo Paco que hizo la gestión, dijo, sí voy a tu escuela, pero no seas malita. Primero, vamos a desayunar porque quiero platicarte algo. Pues que mira, a platicar. Llegamos y dijo, oye, pues yo estoy acostumbrada a darle clases en la universidad, a los jueces, a los magistrados, pero niños, pues vamos a que las tengas con ellos. Teníamos nada más media hora porque de ahí nos íbamos a Coahuila, a Saltillo, a la Universidad Autónoma de Coahuila, nos íbamos para allá. Higinio Carrillo, que de verdad, persona muy humana, totalmente humana, para cuando él comenzó a dar su clase, los chiquillos venían, porque dijo, quiero hacer preguntas. Y yo creo que debieron de haber pensado que nadie iba a hacer preguntas, porque en una escuela como los niños no saben ni de qué se trata, y todos levantaban la mano. Para cuando él vio, ya tenía aquí los niños, les llevó una constitución así pequeñita, que mandó a hacer unas constituciones pequeñas para entregársela. Los chiquitillos aquí preguntándole, haciéndole una cantidad de preguntas tan aterrizadas, de manera tan razonadas. Veamos que son niños creo que lo hice a partir de tercer año de primaria, creo que fue así, de tercero de primaria a secundaria. Cuando termina me dice, oye, porque era media hora. Y como estos son así como que mágicos, ya uno no los quiere soltar, ¿no? Los micrófonos, dice mi amigo Paco. Entonces, se pasó una hora y me decía, oye, yo creo que les hablé hasta del catecismo. Pues claro, eso es lo importante, lograr la cercanía con ellos, que no te perciban como algo inalcanzable, como algo inaccesible. Eso no funciona, de eso ya hemos tenido suficiente. Nosotros ya tuvimos suficiente, donde tú estás allá y yo, ciudadano, ni siquiera alcanzo a voltear a verte. Necesitamos cambiar esa manera, sensibilizar a los operadores, no que le cambien el nombre y digan que son facilitadores, que son mediadores, no, que realmente se sientan, que realmente tengan esta vocación por ayudar y por servir. A veces es complicado, ¿por qué? Porque hay muchos intereses de por medio, entonces dicen, ay, Olguita ya va a comenzar con sus cosas. Alguien me decía que se me había cambiado de religión. No, cuando comienzas tú a entender esta forma, ¿saben qué te cambia? Sentir la vulnerabilidad, sentir que nosotros también somos vulnerables. Cuando comenzamos a partir del autoconocimiento y de entender
que sin una adecuada gestión y abordaje de conflictos, la violencia simplemente va a ir en aumento como hasta hoy ha estado. Cuando llegábamos a las escuelas, imagínense entrar una abogada a las escuelas de los maestros decían, ¿y ella qué hace aquí? ¿Ella qué? A ver, una abogada que, y los abogados nos tienen miedo, antes nos tenían mucho miedo, creo que nos tienen más, pero la verdad es que era complicado, o sea, y los abogados me decían, no, ya la Olguita ya la perdimos, ¿te acuerdas tan buena que era para pelear y para, pues ya la perdimos, se perdió la Olguita porque ahora anda con cosas raras, digo, hace 15 años andar con temas de mediación, pues eran cosas extrañas, mis compañeros vamos a una fiesta en octubre de reunión de que cumplimos 25 años de haber egresado, y resulta que nadie maneja métodos alternos porque dicen que eso es echarse un chal. Eso no jala. Pero en las escuelas, los índices de violencia bajan. Una escuela que no tiene una queja, una sola queja ante Secretaría de Educación, donde los papás prefieren venir y decir, oiga, a mí también enséñame eso que sabe mi hijo. Yo también quiero estar en esa mesita redonda y también quiero ver esas cartitas y también quiero saber, a ver, ¿por qué él me pregunta a mí cómo me siento? Entonces me dice mi director, ya le tengo, cambiando un poquito el tema de en pandemia pusimos un buzón porque dijimos, esto va a ser tremendo. Yo lo preveía y decía, si los niños estuvieron confinados, primer día, y uno se quebró el pie, el otro se agarraron de las manos y se raspó, entonces eso iba a traer un conflicto tremendo porque ya no estaban acostumbrados a convivir. Pusimos un buzón y el primer día, 37 solicitudes de niños que querían hablar, me urge hablar contigo. Y situaciones delicadas, situaciones muy complicadas que si se atienden de origen no llegan a escalar a esos niveles donde ya no es remediable. Entonces, no sé cuánto ya me pasé, todavía no. Entonces, yo lo que quiero decir, sí, amigo, sí, claro. Sí, gracias, amigo, entiendo tu punto. A ver, los niños están con nosotros 8 horas. Si nosotros ahorita, yo vine a hablarles aquí 20 minutos y creo que más de uno le movió algo. Y son 20 minutos. Pero yo los tengo a los niños 8 horas, 5 días a la semana y con 1 hora de educación socioemocional diaria, donde los niños no sean tan fáciles de irse precisamente con ese bombardeo de los medios, donde todo tiene que ver con estereotipos, donde los niños ahora ven series que antes eran exclusivas para adultos, hoy la señal está abierta al 100%. Bueno, pero entonces los niños tenemos que crear ese razonamiento para cambiar la forma. Primero actúo, luego me detengo a pensar y luego siento, ya la regué. Cuando vamos a los penitenciarías, yo llegaba y hacía la pregunta, porque esa es la pregunta que tú haces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué creen que me decían? Por nada. ¿Pero qué pasó para que estuvieras aquí? Por culpa del mugre abogado, por culpa de mi comadre, por culpa de mi mujer, por culpa del vecino, por culpa de quien sea. Pero no se acepta la responsabilidad. ¿Cómo se va
a prevenir esto? Bueno, vuelvo a insistir, el autoconocimiento, donde seamos capaces de aceptar, de tener el valor civil, de decir, yo fui. Les comento, en secundaria, unos salones donde están los focos tradicionales, y entonces quebraban el foco, y en mi oficina no tiene puertas, literal. Parte del presupuesto tiene que ver, no, la verdad no tiene puertas. ¿Por qué no tiene puertas? Porque ahí ellos se tienen que sentir y llegar y tener esa confianza conmigo. Venía los directores, que son los más complicados para cambiarle la mentalidad, porque ellos les enseñaron diferente, normal. Fíjense la palabra que dicen, soy maestro normalista, normal. Y entonces todo lo que hagamos esto es anormal. Llegaba corriendo el director y me decía, oiga, vamos a suspender. A ver. Llevo la capacitación. No, porque acabo de entrar. Bueno, usted tiene que llevar un curso. Usted tiene que llevar. No se preocupe. Ahorita, espérese, va a pasar algo. No pasaban ni 3 ni 4 minutos y llegaba el alumno. Y decía, quiero hablar con usted. Dígame. Rompí un foco, pero lo voy a pagar. Ese niño fue solo a su graduación de primaria, fue solo a su graduación de secundaria. Y el último día que se acababa la fiesta a las 10 de la noche, nos dieron las 12 esperando al mamá que no venía por él. Le marco y dice, qué pena con usted, no con su hijo, qué pena con usted, porque mi hijo siempre dando problemas hasta el último día. Le dije, señora, yo quisiera tener preparatoria, universidad, quisiera tener la capacidad de que ese niño, es que usted no sabe lo valioso que es ese niño. ¿Para dónde concluyo? Busquemos en nosotros el autoconocimiento que nos permita entender y saber que somos capaces, que somos dignos de poder creer, que si nosotros creamos las situaciones y los conflictos, también tenemos la capacidad de resolverlos sin necesidad que un tercero venga a decirme cómo hacer o cómo no hacer. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Gracias. La Federación Iberoamericana de Abogados otorga el presente reconocimiento internacional a la doctora Olga González Álvarez por su disertación como ponente internacional en el 38º Congreso Internacional de la FIA con la conferencia Justicia Cotidiana en Implementación de los MACs. Muchísimas gracias. A continuación, se decreta un receso por 20 minutos.